Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más encontrándonos en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en su presencia, para permitir que su presencia entre en nosotros, para dejarlo que Él cambie nuestras vidas. Quiero hablarte hoy de algo de lo que seguramente habrás escuchado hablar, de algo que habla la Escritura, del sacrificio de alabanza. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Hay una diferencia entre alabar a Dios y el sacrificio de alabanza. La alabanza podríamos decir que fluye de un modo corriente, fácil, cuando estamos en una relación buena, correcta con Dios. Es ese fluir espontáneo cuando pensamos en todo lo que Él hizo por nosotros. Surge el agradecimiento, surge la alabanza. El sacrificio de alabanza es otra cosa. El sacrificio de alabanza es ofrecido a Dios cuando las cosas no parecen ir bien. Es una alabanza ofrecida a pesar de la manera como van las cosas, no por cómo van las cosas. Es una alabanza ofrecida en fe, en obediencia. Es una alabanza ofrecida a Dios por ser quien es. En primer lugar, la palabra de Dios nos presenta el sacrificio de alabanza como una alabanza continua. Dice el Salmo 34, versículo 1, «Bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca». Además, es una alabanza que se escucha. David dijo varias veces, «Su alabanza estará continuamente en mi boca». Y tenés el ejemplo, por ejemplo, de Pablo y Silas, que estaban alabando a Dios en la prisión, y mientras estaban presos, cantaban himnos. Y después vinieron los milagros. Lo puedes leer en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los tiraron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuál es la condición física en la que están? Fueron atacados y perseguidos. Destrozaron sus ropas, fueron azotados, los metieron en la parte más interna de la prisión con los peores criminales y los ataron en cepos para que no se pudieran mover.
¿Y cuál era la condición espiritual? Estaban orando y cantando himnos. Ahora, ¿cómo te imaginas que cantaban? Estarían diciendo: Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Te estábamos sirviendo, estábamos donde nos enviaste. No, no fue así. Cantaban alabanzas. Y los demás prisioneros los pudieron oír. ¿Y los resultados cuáles fueron? Que fueron soltados y después fueron liberados de la cárcel. Que el carcelero con toda su familia fueron salvados, se convirtieron. Que todos en la prisión escucharon hablar de Jesús. Y además los otros creyentes de Filipo fueron consolados. Tenemos otro ejemplo con Josafat. Josafat siguió los mandamientos de Dios. Y por seguir los mandamientos de Dios experimentó varias victorias milagrosas. Justamente el nombre de Josafat significa el Señor reina. Fíjate, en primer lugar te dice el libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas 17:3-6, que enseñó la palabra al pueblo. Yahvé estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales. Más bien, buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso Yahvé afirmó el reino en su mano. Todo Judá daba presentes a Josafat, y él tuvo riquezas y gloria en abundancia. Elevó su corazón hacia los caminos de Yahvé, y quitó otra vez de Judá los lugares altos y los árboles rituales de Aserá. Además, en los tiempos en que tenía problemas, él oró. Durante años, los pueblos vecinos le temieron y dejaron a la nación en paz. Pero entonces, nuevamente se unieron para venir contra él. Josafat reunió la asamblea y oró. Y la oración de Josafat comenzó justamente con alabanza. Dice 2 Crónicas 26:9, y dijo: Oh Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos, que gobiernas en todos los reinos de las naciones, y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te pueda resistir? ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra de la presencia de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos han habitado en ella y han edificado allí un santuario a tu nombre, diciendo: si el mal viniese sobre nosotros, espada de juicio, peste o hambre, nos presentaremos delante de este templo y delante de ti, porque tu nombre está en este templo. A ti clamaremos en nuestra tribulación, y tú nos escucharás y liberarás. Y Dios respondió. Dios contestó a través de un profeta. Lo tenés en 2 Crónicas 20, 15-18. Y dijo: oigan, todo Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, así ha dicho Yahvé: no temas ni desmayes delante de esta multitud tan grande, porque la batalla no será tuya, sino de Dios. Desciendan mañana contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los encontrarán en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. En esta ocasión ustedes no tendrán que luchar. Deténganse, estén quietos y vean la victoria que Yahvé logrará para ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no temas ni desmayes. Sal mañana a su encuentro y Yahvé estará con ustedes. Y todos adoraron. En ese momento, Josafat
rostro en tierra, postrado, y del mismo modo también todo Judá, los habitantes de Jerusalén, se postraron delante de Yahvé y adoraron a Yahvé. Y en preparación para la batalla, Josafat, ¿qué hace? Designa cantores. Prepara hombres para alabar y cantar al Señor. Y estos hombres están formados delante del ejército. Versículo 21-22. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos de ellos para que cantasen a Yahvé y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras iban delante del ejército diciendo: alaben a Yahvé, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron el canto y la alabanza, Yahvé puso emboscadas contra los hijos de Amón, los de Moab, los de la región montañosa de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Cuando cantaron alabanza fueron derrotados. Y entonces llegó la victoria. Los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los de la región montañosa de Seir para destruirlos por completo y aniquilarlos. Cuando habían acabado con los de la región montañosa de Seir, cada cual contribuyó a la destrucción de su compañero. Cuando los de Judá llegaron a cierta altura que domina el desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que ellos yacían muertos en tierra. Ninguno había escapado. Entonces Josafat y su gente fueron para despojarlos, y entre los cadáveres hallaron muchas riquezas, tanto en vestidos como objetos preciosos, los que arrebataron para sí en tal cantidad que les era imposible llevar. 3 días duró el despojo, porque era mucho. Al 4º día se congregaron en el valle de Berajá. Allí bendijeron a Yahvé, y por eso llamaron el nombre de aquel lugar Valle de Berajá hasta hoy. En resumen, la condición física: estaban siendo atacados por multitudes de 3 naciones distintas. La condición espiritual: ellos sabían lo que la palabra de Dios decía y comenzaron a ofrecer alabanza, no después que el enemigo fue derrotado, sino mientras el enemigo los estaba rodeando y cuando todo se veía sin esperanza. Ofrecieron un sacrificio de alabanza. El resultado fue la victoria completa, cuando sus enemigos se mataron entre ellos y el pueblo recibió un gran botín. ¿Cuáles son los pasos hacia la victoria? 5 pasos te revela este episodio para la victoria. Primero, conocer la palabra. Segundo, buscar la presencia de Dios. Tercero, escuchar al Señor. Cuarto, creer la palabra. Adorar a Dios. Quinto, actuar en fe y alabar a Dios antes que la victoria sea manifestada, y el Señor entonces te dará la victoria. Te invito a que medites todo esto escuchando este tema musical de Sergio Rodríguez, titulado Mi escudo. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús, tú, Señor. Eres escudo alrededor de mí, y el que levanta mi cabeza. Eres tú, Jesús. No temeré a 10 millares de
que pusiera sitio contra mí. Porque Jesús es quien levanta mi cabeza de mis angustias. Alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, eres tú, Jesús, tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Levanta mi cabeza, eres tú, Jesús. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí, porque Jesús es quien levanta mi cabeza en mis angustias. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí, porque Jesús es quien levanta mi cabeza de mis angustias. Con frecuencia, cuando se alaba con fuerza a Dios, especialmente con la música, hay una gran liberación espiritual, una gran liberación de poder de Dios en esa alabanza. El ejemplo lo tenés en esto que acabamos de decir, de Pablo y Silas, que están cantando canciones de alabanza, y luego llega la liberación por medio justamente de un gran temblor. Es que la alabanza justamente precede la victoria. Cuando Josafat designó hombres para cantar y para alabar al Señor, salieron delante del ejército y tuvieron una gran victoria. Habían usado esas armas espirituales poderosas que tenían mientras estaban alabando a Dios. Y justamente se manifestaron un gran poder, una gran autoridad espiritual. Muchas veces cuando estemos alabando a Dios, su espíritu nos va a dirigir a entonar cantos justamente de guerra espiritual. Dice el Salmo 149, «Exalten a Dios con sus gargantas y con espada de 2 filos en sus manos, para tomar venganza de las naciones y dar castigo a los pueblos, para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita».
Él será esplendor para todos sus fieles. En la guerra espiritual que estamos librando, no solo ganamos a medida que la espada de doble filo de la palabra de Dios es hablada por nuestras bocas, sino que también son ganadas grandes victorias en el ámbito espiritual mientras cantamos las alabanzas de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 30, 31-32, porque Asiria será hecha pedazos a causa de la voz de Yahvé. Con un palo la golpeará, y sucederá que cada pasada de la vara de corrección que Yahvé descargará sobre ella será al son de panderos y de liras. Blandiendo el brazo, combatirá contra ella. La música de alabanza, fíjate, tiene una parte muy importante en ganar la batalla espiritual en la que nos encontramos. Y esta alabanza tiene también relación con la profecía y con la guerra. Dice Apocalipsis 19, oí como la voz de una gran multitud, como el ruido de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, diciendo, Aleluya, porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es los actos justos de los santos. Hay un nuevo sonido de alabanza y de adoración que está llenando la iglesia de hoy en día. Con frecuencia llega como un sonido rugiente, como el sonido de muchas aguas fuertes. Son expresiones de alabanza que suenan casi como truenos, como gritos de victoria. Y en el sonido rugiente, Jesús, que antes fue revelado como Cordero de Dios, ahora se nos revela como el león de la tribu de Judá. El apóstol San Juan describe esta gran batalla final cuando Satanás será encadenado aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 19, 10, 11, yo me postré ante sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace la guerra. Hay tres aspectos importantes en esta batalla espiritual: la adoración, la profecía y la guerra. Con frecuencia, estando practicando la alabanza y la adoración, se manifiesta un espíritu de profecía en alguna canción espiritual de guerra. Y cada vez que esto sucede, en las asambleas de oración, se ganan grandes batallas en el mundo espiritual, porque quedan atados los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Dice el Salmo 149, versículo 8, para aprisionar a los reyes con grilletes y sus nobles con cadenas de hierro. Y además hay lucha. Este pasaje del Apocalipsis 19 continúa mientras nos da una descripción de Jesús y de sus santos regresando de esta gran batalla de triunfo sobre el diablo y sobre los poderes demoníacos. 19, 12, 16. Sus ojos son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, Todopoderoso. En su vestidura y sobre su muslo
tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este sacrificio de alabanza solamente puede ser ofrecido a través de Jesús. Dice la carta a los Hebreos 13:15, así que por medio de Él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y es dar gracias en su nombre por ser quien es Él y por todo lo que ha hecho. Efesios 5:20, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es dar gracias en todas circunstancias, no solo en las cosas que consideramos buenas. Primera Tesalonicenses 5:16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y además podemos hacer esto cuando comprendemos por completo cómo Dios puede hacer que todas las cosas sean para nuestro bien. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas sucedan para el bien de los que lo aman. Esto es, los que son llamados conforme a sus designios. Este sacrificio de alabanza trae gloria a Dios. Salmo 50:23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará. Y te puedes preguntar, ¿cómo ofrecer un sacrificio de alabanza? En primer lugar, toma la decisión. Determina de antemano que vas a alabar a Dios en todo momento y en cada situación. Y empezá ahora, alabá a Dios cada día, todo el día. Cultivá el hábito de la alabanza. Y cuando vengan los problemas, recordá tu decisión. Persistí en el hábito de alabar a Dios. Y recordá que la alabanza en los momentos difíciles permite que Dios obre en tu favor. La alabanza en el tiempo de la prueba le da gloria a Dios. El momento en que no sentimos alabar a Dios es el tiempo cuanto más necesitamos alabarlo. Justamente que en la medida en que actuamos en obediencia a su palabra y empezamos a alabarlo, estamos ofreciendo el verdadero sacrificio de alabanza. Y esto es lo que a Dios le agrada. Y empezá en fe. La manera en que comenzás a ofrecer el sacrificio de alabanza es por fe. Alabalo por ser quien es, por lo que Él ha hecho. Entonces ofrecele acción de gracias a Dios por cada situación, aunque no la entiendas. Alabalo por abrir un camino de liberación aun cuando no puedas ver la salida del problema. Alabá a Dios por ser quien es y fijá tu mente en Él, en las promesas que te da su palabra. Y una vez que comenzaste a hacer el sacrificio de alabanza, continúa. Declará en voz alta la palabra de Dios, esa palabra que te proclama victoria y liberación. Primero vas a estar ofreciendo alabanza en obediencia. Y cuando hagas esto, vas a estar fijando tu mente en Él y no en tus problemas. Y a medida que continúes comparando su poder y su gloria con tus problemas, vas a ver que tu realidad no es tan problemática. Cuando llenes tu mente con la palabra de Dios, cuando te concentres en el poder y en las promesas de Dios, un espíritu de alabanza va a reemplazar tus dudas y tus preocupaciones. Y frecuentemente, cuando parece difícil alabar, en la medida en que empieces a alabar, en obediencia a Dios, no porque tengas ganas, vas a comenzar a ser sobrecogido por ese espíritu de alabanza. Te va a tomar un espíritu de alabanza. Y pronto te vas a encontrar entrando alegremente
en esa dimensión completa de la presencia de Dios, que continúa liberando su espíritu en este sacrificio de alabanza. Cantale, danzá delante de Dios, glorificalo, engrandecé su nombre, y Él va a abrir un camino de salvación y de liberación para ti. Y no hay ninguna circunstancia que se pueda oponer a esto. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Omar Ruiz. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este canto de Oscar Ruiz. Pon tus ojos en Jesús. Si tu mirada está puesta en su camino, por difícil que te sea, sigue caminando en él, porque al final la victoria te dará. Pon tus ojos en aquel que te ha salvado, porque su promesa fiel no te ha fallado. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Cuando sientas que el camino se termina y las fuerzas se te acaban, clama a Él, porque su mirada tierna nunca te abandonará. Pon tus ojos en Jesús, porque Él te ama. No permitas que tus ojos miren hacia atrás. Sé valiente porque Cristo está contigo. Pon tus ojos en aquel que ha perdonado. Su mirada nunca te abandonará. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, pon tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en aquel que da la vida, pon tus ojos en aquel que sana heridas, pon tus ojos en aquel que da la prueba
ojos en Jesús de Nazaret. Con tus ojos en aquel que sana heridas, con tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, con tus ojos en Jesús de Nazaret. Con tus ojos en aquel que da la vida, con tus ojos en aquel que sana heridas, con tus ojos en aquel que da la prueba y la salida, con tus ojos en Jesús de Nazaret. Pon tus ojos en Jesús de Nazaret.